Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Estamos aquí reunidos en este día de la resurrección, que es domingo del año 2021, donde una vez más estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que hacemos todos los años y que cada año que pasa nosotros aprendemos cosas nuevas acerca de lo que significa. Y el hecho de que Jesús resucitara. Esto ha sido un issue entre las personas no creyentes bien grande, porque se está hablando de un evento que tuvo muchas características y muchas evidencias de ser eminentemente histórico, como Jesucristo existió históricamente. O sea, fue real que Jesucristo existió. Aunque ustedes pueden encontrarse personas por ahí que digan que no, que fue un invento, pero toda la evidencia histórica es que sí existió. De la misma manera, toda la evidencia histórica fehaciente, viéndola de una manera objetiva y sin prejuicio, está a favor y establece de una manera contundente que Jesús resucitó. Fue resucitado por el Padre. Él resucitó. Y cuando nosotros leemos estos pasajes que estamos estudiando en el día de hoy, que está en el libro de Marcos, encontramos que aún las personas que estaban a su alrededor, que estaban más cercanas a Él, emocional, unidas por lazos filiales y de un compartir durante toda una vida con Él, de ver sus milagros, de ver sus obras y de escuchar sus palabras, habiendo Él dicho previamente que resucitaría, estas mismas personas no tenían la seguridad de que eso iba a suceder, y cuando sucedió, apenas lo creyeron. Cuando las Marías fueron a ungir el cuerpo de Jesús, fueron con dos objetivos: a rendir una honra al cuerpo de un ser querido. Eso a nosotros nos gusta hacerlo, es algo importante, es necesario, es parte del proceso del duelo. Por eso que en los funerales de las personas es bueno que cada cual que tenga algo sincero que decir y que lo quiera expresar, que se le dé la oportunidad. Y es bueno que todos participen de todos esos procesos, de estos ritos que se hacen como parte de los funerales, porque es bueno para la persona que se queda aquí viviendo en esta tierra, que lo haga para su proceso de sanación y para facilitar el duelo. Así que las Marías fueron allí con ese propósito. Ellas se sentían bien de poder honrar el cuerpo de Jesús. ¿Cómo lo hacían? Pues de acuerdo a los estatutos y las enseñanzas del judaísmo, porque no se olviden que ya eran judías. Y cuando entran, pues no encuentran a Jesús, encuentran que un joven, fíjense cómo lo describe el evangelista, ellos vieron a este joven que les habló y les dijo: ¿qué buscáis? No se encuentra aquí. Y eso es, según lo describe el evangelista Marcos. Ahora, Lucas lo describe como que habían dos jóvenes, dos ángeles. ¿Esto establece alguna contradicción o incongruencia en lo que expresa la Biblia? Pues de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque podemos entender que Marcos estaba enfatizando en uno de esos dos jóvenes, que fue el que trajo el mensaje, porque los dos no hablaron, los dos ángeles no hablaron, habló uno. Y él enfatiza eso. O sea que ese punto hay que aclararlo. Ahora, Marcos fue uno de los 4 evangelistas, como ustedes saben. Y Marcos, en realidad, no fue un discípulo de Jesús. No fue un discípulo de Jesús. Sí fue un judío que conoció
el mensaje de Cristo, se convirtió y estuvo muy unido al apóstol Pedro. Y posiblemente se piensa que gran parte de este escrito de Marcos fue hecho bajo la asesoría y el dictamen de Pedro cuando estaba en Roma esperando el martirio, porque allí estuvo Marcos con él. Así que ese es el origen de este evangelio. Es una serie de detalles que posiblemente vienen originados en los recuerdos y en lo que Pedro tenía que decir. Así que, ¿qué nos enseña a nosotros la crucifixión? Y por supuesto, la resurrección. Pudieron observar que en el YouTube que hacemos y preparamos para la iglesia, el mensaje de las 7 palabras. Ahí se describió bastante bien qué significaba cada una de estas palabras desde el punto de vista mayormente humano. Fíjense, fue bien corto, pero me gustó porque las personas que participaron enfatizaron este mensaje desde la perspectiva de la necesidad humana, el desamparo de Cristo, pero vamos a pensar en nuestro desamparo también. ¿Bien? Y luego de ese proceso viene un sábado santo, que es el sábado de reposo, que es el sábado del silencio, donde también entonces aprendemos a esperar en silencio la promesa de nuestro Señor. Jesucristo enseñó muchas cosas, pero también hizo muchas promesas, y todas esas promesas se cumplieron. Ahora, la Biblia entera está llena de promesas y de profecías en torno al Cristo, al Kyrios, como decimos en griego. Pues la profecía de la resurrección de Cristo, no vamos a entrar en los detalles porque no tenemos el tiempo, pero por favor busquen en el YouTube de la iglesia, busquen bajo Ángel Senkis la palabra resurrección. Ahí van a tener un estudio bien detallado con todas las citas bíblicas en cuanto a lo que significa la resurrección. Así que con eso completamos ese aspecto. Ahora, en términos generales y resumiendo, podemos decir lo siguiente, y voy a agradecer que ustedes aporten todo lo que sepan y que sientan en su corazón, porque después vamos a hacer como siempre, leemos el pasaje y hacemos algunos comentarios. Pero yo quiero que ustedes reflexionen hoy en qué significa la resurrección para usted, en su carácter personal. Vayan pensando, si alguno quiere decir algo en este momento. Hermano Paco, hable duro, que quiero que su voz se oiga aquí. Okay. Fíjense la reflexión del hermano Paco. Él le recuerda que Cristo murió por todos nosotros. Y yo le pregunto, hermano Paco, Francisco García, si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿usted estaría creyendo todavía que Él murió por todos nosotros? ¿Ah? No hubiera cumplido una promesa porque Él lo estableció claramente. Entonces, posiblemente no podríamos tener esta fe. Pues ahí está uno de los significados fundamentales, primarios, básicos, medulares de lo que significa la resurrección, que es que Él se garantiza con la resurrección nuestra salvación en base a su sacrificio. Creemos por fe. Muy bien. Ok. ¿Quién coge la batuta? ¿Quién acepta el reto? Hermana Dani. Ok. Pues ahí está otro de los significados de lo que le dice la hermana Ani, que ella dice, si Cristo no resucitó, pues nosotros tampoco vamos a resucitar. Y esto ya no lo está diciendo porque se lo está inventando. ¿En qué tú estás pensando? ¿Quién dijo una cosa exactamente como lo que tú estás diciendo, Ani?
¿Quién lo dijo? Pablo, en su epístola a los Corintios, donde dice que si Jesucristo no resucitó de los muertos, en vana es entonces nuestra fe. Ahí está el otro significado de la resurrección de Cristo, que garantiza nuestra resurrección. ¿Me estás hablando de Tomás? Sí, el hermano Paco está haciendo referencia a uno de los discípulos de Jesús, a uno de los 12, para que ustedes vean. A veces, fíjense, hermano, ellos no estaban esperando. A veces nosotros nos sentimos mal, porque pensamos o sentimos que tenemos una fe que no es tan firme, que no es tan grande, que nuestra fe no es tan fuerte. A veces no nos sintamos mal por eso, hermano, porque somos humanos. Y los mismos apóstoles que sintieron todo su amor, oye, lo creyeron todo, pero no pudieron creer que él iba a resucitar de los muertos. Y a Tomás lo siempre identificamos como el que no creyó, pero ahí ninguno creyó, ninguno de ellos. Y Jesús le había dicho, antes de morir, les dio unas instrucciones y les dijo: ustedes, cuando yo resucite, espérenme en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque Galilea fue donde Jesús se crió. Jesús nació en Belén de Judea, pero él se crió en la provincia que está más al norte, que era Galilea. Allí estaban sus familiares. Gran parte de su ministerio fue en Galilea. Y él le dijo: espérenme en Galilea. Yo voy a salir al encuentro de ustedes en Galilea. Oiga, hermano, ¿ustedes creen que alguno de los discípulos fue a Galilea? Ninguno. Ninguno fue a Galilea. Estaban huyendo. Estaban asustados. Estaban escondidos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí estaban escondidos los judíos. Y Jesús fue al encuentro de ellos en Jerusalén. Y después tiene otro segundo encuentro con ellos, y es en Galilea, desde donde asciende a los cielos. Así que este punto que trae el hermano es importante, porque significa que la resurrección es el fundamento absoluto, es algo, hermano, que nosotros lo queremos con el corazón. Tenemos la fe. Pero a veces, en la condición humana, el pensamiento humano crea una especie de duda, no en cuanto al hecho o no de la resurrección, sino en cuanto a cómo va a ser ese proceso, cómo nosotros vamos a resucitar. Yo he reflexionado mucho sobre esto, y a veces he encontrado en la fe, pero también lo he encontrado en el estudio de la ciencia, que la resurrección es algo bastante sencillo. La resurrección ocurre por el simple hecho de que nosotros somos criaturas espirituales, totalmente espirituales. El cuerpo que tenemos aquí, lo tenemos para nosotros estar un tiempo en esta tierra, pero en realidad, hermano, nosotros no pensemos que vamos a volver a este cuerpo. Esto va a la tumba, se queda en la tumba, se corrompe, se pudre, se hace polvo. Nosotros olvidémonos de este cuerpo, hermano. No lo vamos a volver a tener. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo distinto. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, que atravesaba las paredes. Las características físicas o de la naturaleza que sea, que tenga ese cuerpo, no podemos describirlas con detalle porque no tenemos todos los datos. Pero un dato que tenemos, y es bien interesante, es que el cuerpo de Jesús podía atravesar las paredes, podía transportarse en un instante millas o miles de kilómetros, pero también podía ser palpado, porque él le dijo a Tomás: palpa mis heridas. Así que ese cuerpo, hermano, que nosotros vamos a tener, yo les digo que yo estoy ansioso
ansioso de verme con ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sí, nos vamos a poder reconocer. Entonces, la resurrección de Cristo es lo que nos da esa seguridad a nosotros de que vamos a hacer, que vamos a asistir, que nos vamos a conocer, porque si no nos fuéramos a conocer, no existiría ninguna razón para que el cuerpo que tengamos va a ser similar en cuanto a su apariencia que tenemos actualmente, aunque no va a ser el mismo de ninguna manera. Esos son los significados profundos, grandes, absolutos, indispensables de la resurrección de Cristo. ¿Algún otro hermano que quiera darnos su percepción, su pensamiento en cuanto a lo que significa la resurrección para él? Mamá de la ida. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente inmediatamente. Y entonces el cuerpo fue corrompiéndose. Nos fuimos poniendo se fueron poniendo viejos. Cada día vamos a estar más lindas, pastoras, nosotras. ¿Cómo se dice? Porque vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, ¿no? Sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza. Qué maravilla, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Bueno, ahí está el otro gran significado de la resurrección, nos lo trae la hermana Adelaida. Estas cosas que ustedes están diciendo, hermana, yo las estudié antes de dar la lección. Y el comentarista que estudié, tal como ustedes las están trayendo, las están elucubrando, las están expresando y articulando, exactamente como lo hizo un gran teólogo. Eso que trae la hermana es otro de los grandes significados de la resurrección. Y es que somos justificados. Porque el ser humano, si algo necesita, es su justificación. Porque, ¿cuál es la realidad, hermano? Que día a día pecamos. Aunque no querramos, lo hacemos. Y la única forma que nosotros podemos vivir en paz y podemos tener esperanza es que seamos justificados ante Dios. Pero bendito, no por nuestros méritos. ¿Ustedes saben por qué no puede ser por nuestros méritos? Porque no los tenemos. No por lo que hagamos. Los judíos lo intentaron. ¿Por qué no podemos justificarnos por lo que hagamos? Porque no tenemos esa capacidad. Está demostrada hasta la saciedad que no tenemos esa capacidad. Somos justificados por la muerte de Cristo. Porque esa muerte fue el Cordero de Dios. El Cordero, la cabrita, era una cabrita, un cordero, era de esa especie que crucificaban los judíos en el día de la expiación. Y Cristo fue el Cordero de Dios eterno. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra fe. Entonces no tendríamos justificación por nuestros pecados y estaríamos irremediablemente perdidos. Porque esta vida entonces no tendría ningún sentido, hermano. Eso significa la resurrección. Nuestra justificación ante Dios. Y para terminar, significa también que este mundo va a ser juzgado por Dios. Porque cuando Cristo venga, porque Él lo prometió cuando subió en la nube, cuando regrese, viene por su iglesia, pero también viene a pasar juicio, el juicio de Dios. Y eso completa el cuadro fidedigno y exacto de la salvación. Por lo tanto, eso es lo que significa la resurrección para nosotros, hermanos. Vamos a dar una lectura adicional a este pasaje rapidito, por si acaso se nos ha quedado algo. Empezamos con hermana Adelaida. ¿El 1? Sí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Sigue hasta el 8, del 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra que de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, Fíjense qué reacción. Ellas no podían creer lo que estaban viendo. Se fueron asustadas. La primera reacción ante la resurrección
es de miedo. Ante el ángel que estaba allí, de miedo. Esa es la reacción de un ser humano que no tiene clara todavía las cosas con Dios. Y como yo les expliqué antes, les ordenó que fueran a Galilea. Sí. Ajá. Y decía a sus discípulos, y a Pedro, que sacó a Pedro que se lo... Quiso singularizar ahí a la persona de Pedro, porque Pedro fue el único que públicamente lo negó. Así que él dijo, no se crean que porque Pedro me ha negado, yo he dejado de amarlo. No porque me haya negado, no porque nosotros a veces negamos a Cristo hasta con nuestros propios actos. No significa que Dios nos deja de amar. Dios nos sigue amando y sigue proveyendo para que nosotros encontremos el camino. Seguimos. Hermano Paco. Del 9 en adelante, del 9 al 13. En estos versículos del 9 al 13, me está diciendo una vez más la reacción incrédula de las personas alrededor de Jesús. Pero hay un incidente muy particular, y es que en un momento dado Jesucristo se le aparece a unos que iban por el campo. Esos son los que iban por el camino de Emaús. Y se le apareció en otra forma, dice ahí. No sé qué le manifestó allí en ese momento. Y eso sí creyeron. Por eso es que el camino de Emaús tiene un significado simbólico bien especial. Porque es el momento en que nosotros conocemos acerca de Cristo y entendemos cuál es el mensaje de Cristo. Y entendemos que Él es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador. Nosotros en nuestra vida todos hemos tenido un camino de Emaús. En el camino de Emaús, ellos creyeron, sus ojos fueron abiertos. Y eso es lo que sucede con todos nosotros. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, podemos ver. Y cuando nosotros también estamos dispuestos a hacer esa decisión, pues entonces todo cambia. Creemos. Y si creemos, lo único que podemos hacer cuando nuestros ojos se abren es decir, Señor, tú eres mi Salvador. No hay nada que yo pueda, no hay nada que yo quiera, no hay ningún camino que yo vaya a seguir, no hay ninguna ruta, no hay ningún pensamiento, no hay nada que no seas tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres lo único, lo primero, el alfa y el omega en mi vida. Y eso es lo que significa conocer al Señor. Eso es conocer al Señor. Por eso aquí la reverenda siempre predicaba que una persona salva, siempre es salva. Y yo estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo con ella, porque si usted conoce al Señor, no hay forma que usted deje al Señor. Usted nunca va a poder bregar el estar ausente de Dios, de su Salvador. Nunca va a ser feliz. Siempre va a regresar. Es como el hijo pródigo. Así que gloria a Dios, porque hemos tenido un camino de Emaús. Y jamás nos vamos a apartar de Dios, porque Él en su inmenso amor nos ha enseñado, nos ha demostrado, sobre todo ha resucitado, para que nuestra fe no tenga ninguna razón, ni intelectual, ni de ningún tipo, para que nosotros dudemos acerca de nuestro Salvador. Emaús era una aldea, sí, cerca de Jerusalén, donde ahí se encontraron, donde ellos iban a ese sitio para reunirse. Pero tiene un significado muy bonito, no podemos entrar de lleno, pero sí es un pasaje que valdría la pena estudiarlo más a fondo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí termina esto con la Gran Comisión, donde se mencionan las señales, entre otras, porque son muchísimas las señales. Y vuelvo a enfatizar, todas las señales tiene que estar de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Queremos entonces cerrar esta lección. Y si hay alguna pregunta, alguien que quiera aportar. Bueno, porque el Señor los bendiga en este día tan precioso. Un día bello, pero más bello aún, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos al Cristo resucitado. Dios los bendiga.